Así que Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, el llamado de lo que pensamos cubrir, si Dios lo permite, es la idea de abraza su identidad como santos en Cristo Jesús y vive constantemente en la conciencia de la gracia de Dios y en la búsqueda de la paz. Ese sería el aspecto, la semilla de lo que pensamos desarrollar en estos dos versos. Nuestro bosqueo en el día de hoy va a ser tal vez 5 puntos, menos contenido por cada punto, pero creo que es importante poder, con su Biblia abierta, mientras continuamos viendo las palabras, entender exactamente qué es lo que vemos en estos dos versículos, que es importante para entonces continuar hacia adelante. Hay personas que nos están acompañando que tal vez nunca han leído la carta de Efesios, hay personas que tienen una Biblia, pero tal vez nunca la han visto de cerca, particularmente en esta epístola. Primero vamos a ver la identidad y autoridad del autor. Segundo, vamos a ver el llamado divino y comisión. El tercero, vamos a ver los destinatarios de la carta, santos y fieles. Número 4, una bendición de gracia y paz. Y finalmente vamos a estar viendo la fuente de las bendiciones, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Así que ese sería, si lo permite, nuestro bosquejo. Entramos entonces en nuestro primer verso con su Biblia abierta. Miren lo que dice: Pablo, apóstol ¿de quién? ¿Qué dice su Biblia? Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Entonces comenzamos inmediatamente con esta carta, y lo que vamos a ver en nuestro primer encabezado es la identidad y autoridad del autor. No hay, como decía, nada mejor que recibir un texto de alguien que es su mejor amigo, y el texto incluye buenas noticias de un trabajo nuevo, de una casa nueva, buenas noticias de un procedimiento quirúrgico. ¿Todo salió bien? El ganar el juego de pelota de su hijo, de su hija, el campeonato final, o tal vez que le llegaron familia de visita. Es bueno recibir esos mensajes, y también son buenos cuando usted le mandan un buen meme que de verdad es de gusto para reírse. Eso es bueno. Pero al fin puede ser muchas razones por las cuales un texto nos puede brindar mucho gozo. Y de una forma similar, Pablo el apóstol envía esta carta para mostrar su corazón hacia los hermanos de Éfeso. Algunos de nosotros todavía sabemos, como estaba mencionando, mandar cartas por correo. Hay muchas personas que saben la idea, pero pocos la han hecho. Hay muchos jóvenes que usted le dice, ¿puede mandarme una carta? No tiene idea. Sencillamente nunca tal vez se le enseñó o no lo practica lo suficiente para poder hacerlo. Entonces hoy la mayoría de los jóvenes y niños, como decía, no tienen idea de cómo hacer esto. Encontrarse el tiempo de Pablo, los pergaminos, era una forma que las cartas se enviaban. Una de las razones por la cual cuando vemos estos dos versos que comienzan de la forma que comienza es porque como son enrollados, y esto es un punto muy interesante, recuerde que estas cartas son rollos. Una forma también no la más bonita, pero imagínense un rollo de papel de baño. Entonces todo está, ¿verdad? Entonces usted coge el rollo, y cuando usted tiene que ver el rollo, usted coge y lo va a abrir izquierda a derecha, como fuera, ¿verdad?, enrollado. Entonces es importante entender que como esta es la forma que estos pergaminos eran escritos, es necesario entonces cuando alguien escribe una carta poder poner su nombre ¿a dónde? Al principio. Si no, como la práctica nuestra, usted tiene entonces que abrir todo el rollo para enterarse quién le escribió. Mire el verso número 1 conmigo mientras entramos a ver un poquito más de lo que está diciendo el Espíritu Santo. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Inmediatamente vemos que Pablo se identifica y nos informa a nosotros que él es el apóstol de Jesucristo. Pero la pregunta que pudiéramos hacer, que creo que es muy apropiada, es ¿qué es un apóstol y qué significa la palabra apóstol? Las personas que hoy en día en diferentes círculos subevangélicos, diría yo, se usa esta terminología, el apóstol fulano de tal, el apóstol fulano de tal. ¿Usted ha escuchado estos términos? Pero la pregunta es, ¿qué es un apóstol? ¿De dónde sale esta palabra? En la teología bíblica, el concepto de apostolado está estrechamente relacionado con la idea de ser enviado. Dicho sea de paso, la palabra original del griego, que es apóstolos, esa palabra sencillamente significa ser enviado.
Ahora hay una diferencia que hay que hacer. Está la palabra apóstol con una A mayúscula y tenemos apóstol con una A minúscula. Todas las personas que fueron encomendadas por el Señor Jesucristo son apóstoles con una A mayúscula. El resto de las personas que no fueron llamados por Cristo como parte de los 12, obviamente se incluye a Pablo, pues son A minúscula. Entonces, los apóstoles fueron enviados por Jesús para proclamar las buenas nuevas, hacer discípulos, establecer comunidades cristianas. Fueron figuras autoritarias en la iglesia primitiva y sus enseñanzas y escritos ocupan un lugar especial en la teología cristiana de hoy. Además, el apostolado a menudo se asocia con la idea de ser embajadores de Cristo. Usted tal vez recuerda que Pablo usó este término específicamente en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Y presentándolo a él y su mensaje de esta forma: nosotros somos embajadores de Cristo. Y dicho sea de paso, se presenta la idea y Pablo la aplica a nosotros. Ahora, nosotros somos embajadores, eso no nos hace apóstoles, pero la idea de ser un apóstol, recuerde, o enviado por Dios. Todas las personas que obviamente son salvas por gracia son que enviadas por Dios a hacer ¿qué? La obra del Señor, a reconciliar hombres con Dios el Padre. Usted ha sido enviado, usted ha sido enviada, no a ser un apóstol, ¿verdad? Mayúscula A, sino a ser como quien dice enviado. Si usamos la palabra original es una A minúscula, y eso es lo que vemos en este concepto. Ahora, un apóstol tiene que poseer dos cualificaciones esenciales. Esto creo que nos va a ayudar a entender, a tratar de distinguir todas las cosas que se dicen, lo que la gente cree versus lo que es. Número 1, es un testigo de la vida y resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, enfatiza que un apóstol debía haber acompañado a Jesús durante todo su ministerio terrenal, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, y además decían haber sido testigos de Jesús resucitado. Esta experiencia de primera mano era crucial para entender a los apóstoles como portadores confiables de las enseñanzas de Jesús y para autenticar los eventos fundamentales del cristianismo. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay personas que no sé si es a propósito, no sé si tal vez no entienden lo que usted y yo entendemos o leen la Biblia, pero hay personas que se autodenominan, hay personas que dicen ser ordenadas por la categoría o la posición de un apóstol. Ahora, yo entiendo que hay hermanos que dicen, bueno, hermano, lo que pasa es que tal vez no es un apóstol A mayúscula, es de verdad como un apóstol A minúscula, pero entendemos que eso es un problema, porque la Biblia solamente en la iglesia de Cristo hay 2 oficios y nada más. No hay más nada. Entonces, si una persona dice ser, pues esa persona es designada, esa persona es ordenada. Yo no sé dónde usted saca eso, porque la Biblia no está. Eso es algo muy prevalente en el día de hoy. Y dicho sea de paso, el problema con esto es que las personas que tienen estos nombres, que tienen estos títulos, proclaman tener una autoridad sobrenatural de parte de Dios. Y el problema es que lo que ellos dicen constantemente y a menudo contradice lo que ya nosotros vemos en la palabra de Dios, la cual fácilmente debería dar la razón de entender que esas personas lamentablemente no son de Dios. La segunda cualificación, directamente elegido por Jesús. Eso es lo que es un apóstol. Hechos capítulo 1, versículos 24 al 26, indica que los apóstoles fueron elegidos y designados específicamente por Jesús mismo, no por alguien más. Volvemos al punto mío. Esto subraya la autoridad divina investida en su oficio y un papel único como representantes comisionados de Jesucristo. Particularmente, mire Gálatas capítulo 1, versículo 1, esto creo que nos ayuda. Pablo, apóstol, recuerde, apóstol ya yo dije que es ser enviado. ¿Enviado por quién? Por Cristo mismo en este caso. Si es un apóstol A mayúscula. Mire lo que dice el texto: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La voluntad divina es el apostolado de Pablo. Eso es lo que estamos viendo, que este es el deseo de Dios. Y entendemos de que lo que es ser un apóstol de una perspectiva bíblica no es algo que es ejercitado o hecho, forzado, manipulado por los hombres. Y dicho sea de paso, va par en par con el concepto de la revelación especial.
La revelación especial es algo que Dios hizo a través de hombres, y lo tenemos en la palabra. No fueron cosas que hombres quisieron hacer por su propia fuerza. Lo mismo funciona con estos hombres que son llamados por Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de los apóstoles con una A mayúscula. Ahora, pregunta que pudiéramos hacer, hermanos, mientras pensamos en este primer punto. ¿Qué significa para ti personalmente estar en Cristo? Porque estamos viendo aquí en Efesios 1:1. ¿Qué significa estar en Cristo en tu vida diaria? Por ejemplo, Pablo está en Cristo. Pablo fue designado, llamado a ser un apóstol de Cristo. Pero cuando vemos estos textos tenemos que recordar que todo esto es en el contorno de vivir para Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que pensar, no solamente separar, qué bonito lo que Pablo escribió, amén, amén, aleluya. No, hermanos, eso tiene una aplicación para nosotros. Y la pregunta entonces, ¿qué significa para ti? Si usted para ti solamente significa, bueno, yo voy a la iglesia el domingo, yo voy a la iglesia el miércoles, o me conecto, como sea el caso, y de ahí no hay más nada, entonces, hermano, tal vez usted no ha sido designado o designada un apóstol, una A mayúscula, pero todos, si estamos en Cristo, hemos sido designados y enviados por Dios a hacer una obra. Y si dentro de usted entender que yo soy en Cristo, eso no está claro, permítame exhortarle que usted necesita claridad. Usted tal vez puede ser doctor, abogado, ingeniero, astronauta, enfermera, gracias. Pero recuerde de que usted no es un doctor cristiano, usted no es un abogado cristiano, usted no es una psicólogo, psicóloga cristiana, usted no es un abogado cristiano, usted es un cristiano que ejerce una función. La Biblia llama eso una vocación. Y si no estamos claros exactamente qué significa para usted estar en Cristo, va a tener muchos problemas en su vida. ¿Cómo puede vivir esta identidad de manera más intencional en tus acciones, actitudes y relaciones en esta semana? ¿Cómo es que usted en esta semana que estamos comenzando, hoy es el primer día de la semana, cómo eso va a identificar la forma o va a dar el tono a cómo usted va a vivir esta semana? Eso es muy importante para entender, porque mañana volvemos al trabajo, volvemos a lidiar con muchas personas que amamos y con otras personas que, bueno, las amamos en Cristo. ¿Cómo va a afectar lo que nosotros pensamos de quiénes somos nosotros, de nuestra identidad, de la forma que nosotros vamos a vivir? Entonces, si transicionamos a nuestro segundo punto, que sería esta idea de un llamado divino y comisión en su Biblia. Mire conmigo, volvemos al mismo verso. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya hablamos entonces esta idea de que eres un apóstol enviado, es una persona señalada, instituida por el Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice ahora, por la voluntad de Dios. Un apóstol de Jesucristo, ¿por quién? Por la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando está diciendo, verdad, esta idea de Jesucristo por la voluntad de Dios? La frase por la voluntad de Dios, particularmente en Efesios 1:1, tiene una significativa importancia teológica en el contexto amplio de la Biblia y lo que es la teología cristiana. Comunica varias verdades teológicas que son importantes. Quisiera cubrir algunas de ellas con ustedes. Por ejemplo, estamos viendo la idea de una soberanía divina. La frase subraya la soberanía de Dios en los asuntos de la vida humana, y la historia nos recuerda que todo, incluyendo nuestro llamado, ¿se acuerda la vocación que estamos hablando? Incluye eso también, y servicio en el reino de Dios. Está finalmente determinando e iniciado por la voluntad de Dios. Enfatiza que Dios es quien inicia y dirige el curso de los acontecimientos según su plan divino. Usted tal vez no ha sido enviado como una A mayúscula, voy a continuar reiterando eso, pero usted ha sido llamado con una A minúscula. Y los dos tienen el mismo Espíritu Santo, lo que pasa es que uno funcionó diferente que usted y yo. Usted y yo, hay una soberanía divina que nos ha llamado a llevar este tipo de trabajo. Isaías 49, versículos 9 y 10, puede apuntarlo, puede buscarlo conmigo. Miren lo que dice hablando esta idea de esta soberanía divina. Dice, para que digas a los presos, salid a los que están en tinieblas. Mostraos
En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrás sus pasos. Versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Ese es el trabajo de esta institución divina. La idea de que estos hombres pudieran ayudar a poner un fundamento de la iglesia con esta meta de poder llevar a cabo una obra. Y cuando aquí Isaías está hablando, no está hablando meramente de cosas sencillas o cosas diarias, está hablando, haciendo una analogía de la idea, ¿verdad? Que no van a tener hambre, ni sed, ni calor, ni el sol. ¿De qué estamos hablando? De los efectos del pecado, de la carne y la cosa que el Señor usa a estos hombres para llevar a hacer. Por eso dice, y los conducirá a manantiales de aguas. ¿En base a qué? De que ellos tienen misericordia. Hay una aplicación, sí, para el apóstol A mayúscula, pero hay un llamado poderoso para todos nosotros que estamos dentro de la A minúscula. Amén. Vemos entonces el segundo concepto, que es la elección divina, donde dice por la voluntad de Dios. Esto es una idea de que esto es algo divino, pero es determinado, elegido por Dios. Y también apunta al concepto de la elección divina. En términos teológicos, la elección se refiere a la selección, o la palabra que a muchas personas le tienen miedo, predestinación de Dios de individuos para un propósito o rol en particular. Y en este caso el apóstol Pablo está enfatizando, escucha bien, que su apostolado y ministerio no fueron resultado de su propia elección, ni de otro hombre, ni de una otra mujer, ni de un concilio. No estamos hablando de eso. ¿Qué dice entonces? Bueno, que este rol fue resultado de la elección soberana y del propósito de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, vamos a llegar en las próximas semanas, pero quiero enfatizar este verso para sostener lo que estamos hablando de esta elección divina. Mira lo que vamos a ver, esto va a ser un texto muy, muy interesante que vamos a estudiar. Según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos entonces esta idea de que esto fue una elección divina. Hermano, y gócese usted también, que tal vez volvemos a la idea, usted no es una A mayúscula, usted es una A minúscula, usted también fue divinamente elegido por Dios. Amén. Si usted está aquí porque Dios lo trajo. Yo no soy cristiano, igual Dios te trajo. Tal vez espiritualmente no estás en Cristo, pero llegaste aquí. Amén. Porque la idea de que estés en Cristo, y eso, hermano, hay que tener gozo y darle gracias a Dios que esto es una realidad que va más allá de nuestra habilidad a veces de escoger. La realidad es que si fuera determinado por nosotros únicamente, muchos pudiese ser que estuviésemos muertos, desahuciados, perdidos. Tal vez terminarían parte del grupo del abecedario, el LGBTQ, JY. Así como funciona la cosa. No, yo nunca, usted no sabe lo que usted nunca. Es la gracia de Dios que lo ha guardado a usted de ser una persona más irracional de lo que podemos ser. Hay que darle gracias a Dios por eso. Tercero, humildad y dependencia. Esta frase refleja la humildad del apóstol Pablo y otros líderes cristianos primitivos. Reconoce que sus llamados y autoridad provienen ¿de quién? De Dios, no de sus propios méritos o logros. Subraya la importancia de depender de la guía y el empoderamiento de Dios en el ministerio y servicio cristiano. 2 Corintios capítulo 3 versículo 5 nos dice, no que seamos, dice Pablo, competentes por nosotros mismos. Es una palabra de humildad. Para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Amén. Eso es muy importante, hermano. Importante entender que cuando una persona es por la voluntad de Dios, puede demostrar una humildad y dependencia. ¿No se ha dado cuenta que cada vez que ha tenido el privilegio como yo de conocer hermanos que tal vez no todo el mundo conoce, porque no son famosos, no están en las plataformas, en las redes sociales, pero son hombres de Dios, usted los conoce, y algo que es bien impactante es su humildad? Ellos tuvieran razones para darse los puños al pecho, pero no lo hacen. Y eso es algo que, ¿verdad?, nos ayuda. ¿Por qué? Le digo por qué.
porque internamente, psicológicamente, el contraste de cómo ellos se comportan con el conocimiento que tienen y cómo usted y yo nos comportamos con el conocimiento que tenemos, es lo que le llama la atención a esa humildad. Ese hermano sabe, mira cómo se comporta. Y date atrás. Y tú que no sabes nada, y mira cómo tú te portas. Ay, bendito. Eso es lo que pasa. 4, fundamentos teológicos, hablando de esta idea de por la voluntad de Dios. Efesios 1:1 que estamos viendo establece un fundamento teológico para toda la carta de Efesios. Y a lo largo de la carta, Pablo expone las bendiciones, riquezas y misterios del plan de salvación de Dios, todos los cuales tienen su raíz en la voluntad y el propósito de Dios. Hay una conexión total. La carta despliega la gran narrativa teológica del plan eterno de Dios y el papel de los creyentes dentro de él. Vamos a ver la semana que viene el versículo 3, si Dios lo permite, pero quiero usar esto para ayudar a entender lo que dije ahora, este fundamento teológico. Mira lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene, pero esto nos ayuda a entender el fundamento teológico de lo que Pablo está hablando. Por último, número 5, ánimo para los creyentes. Cuando usted entiende que esto es por la voluntad de Dios, esto va a causar ánimo a los creyentes. ¿Por qué? Porque para los creyentes esta frase brinda seguridad y ánimo. Les recuerda que su fe y llamado no se basan en sus propias habilidades o logros, sino que en la voluntad y el propósito de Dios. Esto nos debe animar, hermanos, como creyentes, a confiar en la soberanía de Dios y a encontrar consuelo en el conocimiento de que el plan de Dios está obrando en su vida, en mi vida. Filipenses capítulo 2, versículo 13, sostiene esta idea y dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Cómo? ¿O por qué? Por su buena voluntad. Es la buena voluntad de Dios que causa en el creyente el querer, y no solamente el querer, sino el poder llevarlo a hacer. Entonces pregunta, reflexionando sobre este significado, ¿verdad?, que estamos viendo aquí. Nosotros, hermanos, estamos viviendo una vida que muestra humildad y dependencia de Dios. El problema más grande que nosotros tenemos, y lo he dicho muchas veces y no voy a parar de decirlo, particularmente en nuestros círculos reformados, eso cubre mucho, es que aunque tenemos una historicidad y un entendimiento bíblico vasto, hermoso, de mucho valor, el problema es que ese conocimiento muy fácilmente se convierte en orgullo. Y ese orgullo entonces se transmite en la forma que nosotros hablamos, lidiamos, negociamos, interactuamos con personas que no son como nosotros, aunque sean cristianos, y aún peor cuando no son cristianos. La pregunta es, hermano, ¿estamos mostrando en base a lo que conocemos más de Dios una humildad tangible? Entendemos que mientras más yo conozco de Dios, se supone de que entonces yo pueda emular, imitar más a Dios, ser más como Cristo, la cual indicaría que nosotros deberíamos estar abundando más y más y más en humildad. Esa humildad es el resultado de una dependencia total en Cristo Jesús. Así entonces continuamos viendo y pasemos a considerar nuestro tercer encabezado del día, que sería esta idea de los destinatarios de la carta. Aquí obviamente la forma que describe son santos y fieles. Con su Biblia abierta continuamos, versículo 1, comienzo de nuevo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Estamos claros ahí? Ahora dice, ¿a quién? A los santos y fieles. ¿Pero por qué esos santos y fieles? Porque están en Cristo Jesús. Eso es muy importante entenderlo. No es que porque son santos y fieles ahora son de Cristo Jesús. No. Usted puede ser santo, y entienda algo, la palabra santo no es para confundirla con perfecto. Eso es como decir, yo puedo ser... hay personas que confunden la idea de ser feliz con la santidad.
Usted puede ser una persona muy feliz y no ser santo. Usted puede ser una persona que es fiel pero no es santa porque su fidelidad no son a las cosas de Dios. Pero aquí cuando Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿a quién le está escribiendo? ¿Por qué Pablo está hablando de ellos de esta forma? Volvemos entonces en el mismo verso. A los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús, dice otra rendición de la Biblia. Tiene varias implicaciones teológicas y una gran importancia en el contexto más amplio de la teología cristiana. Exploremos y vemos ahora su importancia teológica en algunos versos que van a respaldar. Quiero que vea esto conmigo porque esto es de mucha ayuda. Vamos a ver esta idea de cuando hablamos de qué significa los santos y fieles. ¿Qué nos enseña eso de una perspectiva teológica? Número uno, su identidad como santos. Y no santos de la Iglesia Católica. Esto no es lo mismo. Nosotros somos santos por la posición que hemos obtenido como resultado de la obra de Cristo, pero no es una que demuestra una glorificación, sino un proceso de santificación como resultado de una justicia imputada por la obra de Cristo. Esa frase, a los santos, enfatiza la identidad de los creyentes como santos. En la teología cristiana, un santo no es alguien que alcanza la perfección, sino más bien una persona apartada. Escuche bien, la santidad en la conexión es algo apartado, algo separado. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando se veían los aspectos que habían sido santificados, significa que usted no puede usarlo para su uso personal. Es solamente para el uso de las cosas que Dios quiere. Y cuando nosotros somos santos, entienda que eso implica que usted tiene una separación exclusiva, determinada, regulada, informada y modificada de lo que Dios dice que usted es, cómo es y cómo va a funcionar en su vida. Romanos capítulo 1, versículo 7, Pablo dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo entendía esto. Pablo entendía que aquellas personas que son amados de Dios fueron llamados a ser santos. Santos no es perfectos, santos es separados. Si usted fue llamado por Dios, usted fue llamado a ser separado para vivir una vida que glorifica al Señor. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, de nuevo lo dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Volvemos con esta idea de que estas personas, los destinatarios, son personas que son santas, son personas escogidas. Eso como si Pablo fuera a mandar, ¿verdad?, una carta a nuestra iglesia, el tabernáculo, diría lo mismo. Está diciendo que nosotros somos elegidos por Dios para poder ser usados de una forma en particular. Número 2, vemos entonces el contexto de la iglesia local. La referencia a Éfeso resalta el contexto de la iglesia local a la que se dirige la carta. Destaca la importancia de la iglesia local como una comunidad específica de creyentes en una ubicación particular. Esto refleja que la enseñanza bíblica de los creyentes se reúnen en congregaciones locales. Ahora quiero hacer una aclaración que creo que es muy importante para muchas personas que están aquí o me están escuchando por otros lugares. Escuche bien. Usted, Dios lo llamó a ser miembro de una iglesia local. Una anomalía durante el tiempo del COVID era, todo el mundo no sabía lo que sabemos hoy, y pues entonces nos quedamos en las casas, ¿no? Aún violando el mandamiento de guardar el día del Señor, particularmente el Nuevo Testamentario, de nosotros venir a adorar al Señor. Pero eso es otro tema aparte. Pero sabe que hay personas que desde entonces ellos han creado una eclesiología basada en el hombre, para que me entienda. Yo adoro a Dios aquí, así, como yo quiero. Dios me entiende, Dios me ama. Permítame ayudarle a entender esto, si usted tiene esa mentalidad, que no lo creo porque usted está aquí hoy. Pero si algún día le da, ¿verdad?, esa alergia y se le pega, recuerde esto de hoy. Usted no puede amar a Cristo
y no amar a su iglesia. Eso es algo raro que escucho muchas veces. No, hermano, yo amo al Señor. Ay, qué bueno, gloria a Dios, ¿a qué iglesia tú vas? ¿A qué iglesia tú eres miembro? Bueno, hermano, usted sabe que hoy en día, pues, yo soy parte de la Iglesia Universal del Señor, y usted sabe que, ve, yo pues, tengo muchos hermanos, muchas iglesias que visito. No se compromete con nadie. No comprometerse con la iglesia es no comprometerse con la cabeza de la iglesia. Escuche bien. Puede ser que usted viva un tiempo bien ignorante, pero si usted tiene el Espíritu Santo, uno de sus ministerios es de llevarnos a toda la verdad. Y si usted no está creciendo en práctica, ¿verdad?, por digerir la verdad, algo está mal con usted. Si usted no ama la iglesia local, usted no ama a Cristo. Amén. Ay, hermano, pero eso es horrible. Pues no, pero moléstese con Dios, no conmigo. Amén. Yo no soy más que un cartero con una chaqueta y una corbata, más nada. Y no tengo que ofrecerle más nada. Y esto Dios nos llama, hermano, a entender por qué. No porque la iglesia es una institución, ¿verdad?, que usa la religión para manipular a las personas y tomarle el dinero. Bueno, hay iglesias que hacen eso y no son iglesias, dicho sea de paso. Son sinagogas de Satanás, dice la Biblia en Apocalipsis. Pero hermano, por favor, usted va a un lugar y usted comparte, usted entiende quiénes son con el tiempo. Por ejemplo, en el caso nuestro, hago una promoción. Nosotros hacemos público todos nuestros documentos constitucionales, nuestra confesión. ¿Usted sabe por qué? Para que la gente sepa quiénes somos y qué creemos. Para que la gente sepa qué es lo que nosotros hacemos y cómo. Para que nadie pueda decir, no sé, es que hay yo tengo una sospecha de esa iglesia tabernáculo. Usted tiene lo que usted quiere, porque si hubiera leído lo que somos, usted entiende que eso es claro. Busque otras iglesias que le digan con transparencia quiénes son. Por escrito, no ha hablado, las palabras se las lleva el viento. Hermanos, hay que ser claro. Por eso es que mucha gente tienen alergias de ser parte de miembro de una iglesia, porque tienen miedo que le hagan lo mismo que le han hecho las otras 10 veces. Bueno, pues usted no ha buscado bien. Eso es como la persona que se divorcia varias veces. No lo hizo bien, no aprendió después de la primera ni de la segunda, y sigue por ahí, prolimpín. Hermano, Dios quiere que nosotros entendamos la necesidad del contexto de la iglesia local. Dicho sea de paso, Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Note que los constituyeron en una iglesia local, no la iglesia universal. Dicho sea de paso, no hay iglesia universal, sino hay iglesias locales. Amén. Amén. Número 3, incorporación en Cristo. La frase que dice, y fieles en Cristo, estos hermanos santos, subraya el concepto teológico de que los creyentes son incorporados en Cristo mediante la fe, y destaca el papel esencial de la fe en la salvación y la unión del creyente con Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, otro muy buen texto para soportar esto. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Número 1, nadie puede ser hijo de Dios si no viene por Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Aquí lo recordamos de nuevo en Gálatas, versículo 27 del capítulo 3 de Gálatas. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pues en base a la obra de Cristo. Amén. Cuarto, vemos entonces unidad en el cuerpo de Cristo. Recuerde la sombrilla mayor, estamos hablando los fieles y santos de Éfeso, estamos hablando de esa idea. Cuando vemos la unidad en el cuerpo de Cristo, este versículo también implica que los creyentes en Éfeso, aunque individuos, forman parte de un cuerpo más grande de Cristo, que es la Iglesia Universal de Cristo. Enfatiza la unidad y la fe compartida entre los creyentes en Cristo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Lamentablemente, en nuestro mundo evangélico, y aún también en nuestros círculos reformados, no hay una unidad como debiera existir. Esto es una anomalía. Usted diría, mientras más usted conoce del Señor, más usted quiere ser como Cristo, más usted promueve la unidad, más usted promueve el amor. Eso es cierto. Pero no se ve siempre como debería verse. Una de las cosas que nosotros estamos trabajando actualmente, el pastor Sisto, mi persona y los oficiales de esta iglesia, es buscar oportunidades, no pasivamente, activamente,
para establecer relaciones con otras iglesias en el centro de la Florida y en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Pues somos hermanos en Cristo. ¿No deberíamos tener más comunión con otras iglesias que pueden ser de bendición para nosotros en tal vez momentos particulares o nosotros de bendición para ellos? Este es el concepto de la unidad del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, Pablo, versículos 12 y 13 dice, porque así, esto es uno de los versos que usualmente leo cuando estamos tomando la Santa Cena y tiene contexto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando vemos esta idea de la iglesia local, estos santos y fieles, no solamente estamos pensando en Éfeso, sino que estamos pensando en Corinto, estamos pensando en Galacia, estamos en muchos lugares, hermano. Hialeah, estamos pensando, ¿verdad? Kissimmee, Orlando, Santo Domingo, muchos lugares. El cuerpo de Cristo está por todo lugar. Pero nosotros no podremos tener comunión con ellos hasta que tengamos comunión con nosotros. Amén. Entonces nos pone tal vez a pensar y dar unas preguntas para ayudarnos a aplicar esto. ¿De qué manera puedes profundizar tu comprensión de Dios como tu Padre Celestial? ¿Y cómo puede esta relación contigo impactar tu vida de oración y confianza en base al entendimiento de la iglesia local? En base al entendimiento de la iglesia local. Si usted tiene un amor por la iglesia local, usted abunda en los medios de gracia. ¿Por qué? Porque la forma que yo puedo servir y amar y animar a mis hermanos es confiando por los medios de gracia. Yo no le puedo servir a nadie nada, tal vez un vaso de agua, si no es bajo el entendimiento de que nosotros somos un cuerpo. Primera de Juan lo estudiamos y hablamos en mucho detalle la importancia de que nuestra comunión con Dios es demostrada en la comunión que nosotros tenemos. Y eso es una idea que nunca va a cambiar. Es una idea muy, muy, muy importante, hermano. Y quiera Dios que nosotros podamos crecer más en nuestra comunión, en nuestro amor, en nuestro compartir. Nosotros los días pasados, vamos a comenzar a hablar de nuestro compartir. Un paréntesis. Ayer, por la gracia del Señor, el hermano Nico y la hermana Gabriela, ¿verdad?, se casaron. Yo no sé por qué están aquí hoy, es domingo, hay que estar en la iglesia, pero es otro tema. La pasamos muy bien. Compartimos, comimos, ¿verdad? Uno que otro pues movió el esqueleto por ahí, ¿usted me entiende? Pasamos un buen tiempo. El otro día, en el año nuevo, estuvimos en la casa del hermano Eri, pasamos un tiempo espectacular, compartimos, si usted estuvo ahí, usted sabe lo que pasó. Dentro del contexto de la comunidad cristiana. ¿Y sabe qué? No todos eran cristianos. Había un número de personas que no conocen del Señor, pero no son cristianas todavía. Gente amable, respetable, personas que yo conocía, llegaron, yo no sé ni cómo llegaron, pero llegaron. Y tuvimos un tiempo muy presente. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, entendiendo que tiene una necesidad evangelística, no se limita a servir a las personas que ya tiene dentro, sino que debe de ejercer, alcanzar a aquellos que están por fuera. Amén. Y una de las formas que nosotros hemos tratado de mantener es idea de cuando tenemos eventos de nuestra iglesia local, abrirlo a cualquier persona que venga. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la gente venga y conozca del Señor. Amén. Y aunque Jesús no se le va a aparecer en persona, pero puede ser que Él te hable conmigo, hable con alguno de ustedes, comparta su testimonio. Amén. Cuente de la bondad y la hermosura de Cristo en su vida, los efectos del Evangelio. Amén. Hoy en día, esta idea de los testimonios como que ha desaparecido. Somos tan inteligentes que entonces no hablamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Mire, su testimonio no es el Evangelio, estamos claros. Pero su testimonio es un evento, es algo que muestra el poder de Dios a través del Evangelio. Amén. Pues compártalo. Hermano, es que yo no maté a nadie, yo no secuestré a nadie, yo no hice droga. No todo el mundo tiene que ser un valiente. O sea, hay personas que creen que el testimonio que vale
es aquel, ¿verdad?, que traficaba mujeres y niños. Y no, hermano, gloria a Dios que ese se convierta también. Pero usted no tiene que tener ese testimonio. Usted puede decir sencillamente: yo no podía ver, yo odiaba al Señor, amaba mi pecado, y hasta que el Señor no me abrió los ojos para ver a Cristo, mi vida sencillamente iba rumbo a una destrucción eterna. Hermano, lo que le da la gloria al Señor no es tan horrible la forma que usted pecó, sino la hermosura del que te salvó. Amén. Eso es lo que nosotros debemos celebrar. Entonces, cuando nosotros llegamos ahora a esta idea, el punto número 4, permítame aquí cambiar. Vamos entonces a ver este concepto de una bendición, ¿de qué? De gracia y paz. Una bendición. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues ya vimos el versículo 1, veamos el versículo 2. Dice Pablo aquí: gracia y paz a vosotros. Yo entiendo que de aquí, o de este concepto, de esta expresión que Pablo hace, es donde el ministerio del pastor John MacArthur saca el nombre de su ministerio. Gracia a vosotros. Gracia y paz. Pero ¿por qué es que Pablo a menudo usa esta expresión y qué significa? Bueno, la frase gracia y paz en Efesios 1:2 tiene una importancia teológica de muchos beneficios en el contexto de la doctrina cristiana y representa elementos claves del Evangelio y la relación del creyente con Dios. Permítame darle claridad. Vamos a ver dos cositas. Número 1, mira aquí conmigo, vamos a ver esta idea de gracia. La forma que se pudiera pronunciar en español es charis. Y la palabra que es paz, que es eirene. Palabrita rara, ¿verdad? Pero interesante como son. Y ahí sale esa definición. Ahora, cuando vemos la palabra gracia, gracia se refiere al favor inmerecido y la bondad de Dios extendida hacia la humanidad pecadora. Es a través de la gracia de Dios que se hace posible la salvación. Si no hay gracia, créame, nadie se salva. Porque si no fuera a través de la gracia, significa que tendría que ser en base a la justicia, y aquí nadie es justo. Y si Dios es justo, Dios no puede salvarte. Pero es a través de la gracia de Dios manifestada por la vida de Cristo que Él se entonces pone como sustituto de usted y yo. Y como Cristo paga la penalidad de su pecado, es que nosotros podemos ser reconciliados con Dios y ser salvos. Así que este concepto de gracia es muy importante. Le doy un consejo. Esto le va a pasar porque a mí me pasa también. Hay veces donde usted en su mente, ¿verdad?, se sienta en su trono, ¿verdad?, santo en su mente espiritual, ¿verdad?, bien piadoso. Y usted llega a un momento donde usted quiere decidir a quién usted quiere darle gracia. Es que esa persona, muchacho, yo estoy cansado. ¿Y Dios de ti? ¿Cómo se siente? Yo no escucho tus pensamientos, pero Dios los escucha. Cuando nosotros determinamos elegir quién merece gracia y quién no, es muy posible que estamos perdiendo el entendimiento de lo que verdaderamente es y cómo Dios la aplica a nosotros. Es a través de la gracia de Dios que, como decía, hace posible la salvación. Efesios 1:2, Pablo enfatiza que la gracia de Dios se extiende a los creyentes como el fundamento de su salvación y bendiciones espirituales. Capítulo 2 de Efesios, versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, de nosotros, es por gracia. El origen de por la cual usted es salvo no viene de usted, viene fuera de usted. Dice, pues es un don de Dios. Por eso es que tenemos que no es de nosotros, no es de vosotros, porque es un regalo de Dios. Si viene de Dios, no viene de usted. No por obras para que nadie se gloríe. La gracia es algo que Dios muestra y usted es un recipiente de esa gracia. Pero si usted es recipiente de la gracia, no podía venir de usted, porque usted recibe lo que se le dio. Y no solamente usted recibe lo que se le dio, pero cuando se le dio, no fue resultado porque usted se lo ganó. Usted se gana su nómina, porque usted mete sus 40 horas, lo que sea.
Y usted espera que cuando venga ese cheque es equitativamente lo que usted trabajó. Usted se lo ganó. Usted se le debe ese dinero. La salvación no se le debe a nadie. La salvación es algo que Dios ofrece a hombres y mujeres que no se lo merecen, en base a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la cual no se mereció sufrir en una cruz y morir por los pecados de nadie. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, otro verso conocido: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos dice que porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces hace una vuelta rápido. Pero estas personas que fueron destituidos por la gloria por sus pecados son, ¿qué dice ahí? Justificados. Y justificados gratuitamente. Gratuitamente a la cuenta suya, pero no a la de Dios. Usted no pagó nada, pero Dios mandó a su Hijo. A Él le costó grandemente. Pero gloria a Dios por eso. Dice, usted puede dar y no amar, pero usted nunca podrá amar y no dar. Ese que verso, ¿verdad? Famoso, verso que todo el mundo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nunca ha amado sin manifestar su amor. Quiera Dios que nosotros también, hermanos, no solamente amemos de palabras, sino que amemos en acción. La segunda palabra que tenemos es esta idea de paz, gracia y paz. Esta palabra paz significa reconciliación y armonía con Dios. Es el resultado de la gracia de Dios y la eliminación de la enemistad entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Y este verso 2 del primer capítulo de Efesios, Pablo destaca que los creyentes han obtenido paz con Dios a través de Cristo. Así que vamos a sumar los números. Gracia es lo que Dios manifiesta a gente inmerecida, pero esa gracia es manifestada en Cristo. Muy bien. Paz. Paz es lo que usted obtiene como resultado de la manifestación de la gracia de Dios en Cristo. Amén. Se cree de que hay un aspecto donde Pablo, siendo un buen judío, él entendía que esa paz, ese shalom, eso es lo que los judíos dicen, ¿verdad? Shalom. Paz. Y la paz es una paz que es completa. Cuando el judío dice shalom, no está diciendo sencillamente saludos o siéntete bien, sino que las personas que entienden lo que significa ese shalom es algo totalmente donde la persona es hecha completa como resultado de la paz que Dios da. Es interesante porque usualmente vemos en la cultura, ¿verdad?, judía, el shalom. Pero entonces ahora viene Pablo, que tiene un entendimiento de revelación progresiva. Y él dice, gracia y shalom a vosotros. Déjeme decirle, usted no puede tener shalom si la gracia de Dios no ha sido manifestada a usted. Dicho sea paso, es uno de los retos más grandes que los judíos, ¿verdad?, tienen hoy en día. Los que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos se empeñan en sus raíces, se empeñan en lo que sea, pero ellos no creen. Hermano, ¿por qué no creen? Porque la gracia de Dios no se le ha revelado por medio del Evangelio. Ellos pueden dar shalom, shalom, pero ellos no entienden lo que significa eso. Ellos entienden la historicidad judía, pero ellos no entienden lo que significa paz. Hermano, la paz es tener tener esa certidumbre de que aunque todo coja fuego, yo estoy bien. ¿Se acuerdan de la historia de estos jóvenes hebreos en el Antiguo Testamento? Que el rey le dijo, si usted no viene y adora mi estatua, yo lo voy a tirar en el horno de fuego.
Me fascina cómo le contesta. Mira, si Dios no nos libera, igual no lo vamos a adorar. Así que no vamos a arrodillarnos. Que Dios nos dé más hombres como eso en el día de hoy. No está diciendo, no nos vas a tirar. No, le está diciendo, si nos tiras y nos quemamos, igual no lo vamos a adorar. Eso es definición de carácter. Pero ¿por qué una persona diría eso? Porque esos hombres por dentro tenían el verdadero shalom. Ellos tenían paz. Si nos vamos a chicharrar, nos vamos a chicharrar y ya. Nos vamos. Nos vamos. Aquí todo el mundo se va a ir de una forma u otra. Y nosotros preferimos irnos quemándonos por lo que queremos que no adorar por lo que estamos claudicando una falacia, una fachada. Hermano, no vive esa forma, cuide su corazón. Prefiera morir por Cristo que no vivir para complacer a la gente y adorar al diablo. Por asimilación. Entonces vemos esta paz, en esta gracia, vemos esta paz. Y Romanos 5.1, Pablo dice, justificado pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Pero cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a lo mismo. Usted va a ver que eso siempre está conectado. Si hay gracia es como resultado de la obra de Cristo. Si hay paz es como resultado de la obra de Cristo. Colosenses 1:19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Está conectado. Entonces, desde un punto de vista teológico, la combinación de gracia y paz en Efesios 1 y 2 resume la esencia del mensaje cristiano, hermano. Significa que nuestra relación con Dios no se basa en nuestro propio mérito o obras, sino el favor inmerecido de Dios, esa gracia. Y como resultado de esta gracia experimentamos reconciliación y paz con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y estos conceptos son fundamentales para comprender la doctrina cristiana de la salvación y la posición del creyente en Cristo. Entonces ahora mi pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida puedes ver la gracia y la paz de Dios? Padre, cuando corriges a tus hijos, ¿muestras la gracia cuando sea necesaria? ¿O te dejas llevar por tu enojo y disciplinas con enojo pecando en contra de Dios? Es bueno corregir, pero cuando no es cuando corregir, es cuando corriges como Dios, de la forma que Dios no corrige. Nosotros muchas veces como padres, ¿qué hacemos? Ya estoy harto, te lo he dicho 10,000 veces. Yo no tengo que estar repitiendo. ¿Es cierto? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo soy igual. Pero una cosa es los hechos de la verdad. Y otra cosa es que yo actúe en contra de la verdad de la palabra de Dios. Yo soy llamado a corregir, yo soy llamado a disciplinar, yo soy llamado a eso. Pero cuando yo comienzo a ejercer esos llamados de Dios de una forma que niega lo que Dios mismo ha mostrado a mi vida, es un problema. Y más cuando estamos enojados. Eso no es apropiado, hermano. Dios, cuando nos corrige que somos sus hijos, ¿usted cree que Dios se pone así como los muñequitos de Disney enchumbado fuego? ¡Oh, ah! No hace eso, hermano. Dios está eternamente alegre. Dios odia el pecado, pero Dios eternamente está feliz en sí mismo. Y cuando corrige lo hace con medida, con cordura, con balance, con gracia. Él corrige, Él lo hace y lo hace bien, pero no lo hace como usted y yo lo hacemos. Y debemos demostrar la gracia y la paz de Dios. Y una de las formas que nosotros podemos mostrar eso es nuestro dominio propio. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que eso es importante. Por último, número 5, vamos a ver entonces este último punto que ya es muy cortito para terminar, que es la fuente de las bendiciones que Dios Padre y el Señor Jesucristo. Volvemos verso 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia entonces de mencionar a Dios Padre? Una pregunta muy rara, pero igual hay que hacerla. Cuando nosotros vemos esta idea de Dios Padre en este versículo, se refiere a Dios como el Padre, la primera persona de la Santa Trinidad.
enfatiza la relación amorosa y cercana de los creyentes tienen con Dios como su Padre. Este aspecto relacional resalta el papel de Dios como fuente de gracia y paz para sus hijos. El concepto de Dios como nuestro Padre se muestra ampliamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús enseña a sus discípulos a orar diciendo, si usted se acuerda, Padre nuestro que estás en los cielos. El apóstol Pablo se refiere con frecuencia a Dios como el Padre en sus escritos, enfatizando la adopción de los creyentes en la familia de Dios a través de la fe en Cristo. Tenemos la idea de Dios Padre. Vemos entonces esta idea del Señor Jesucristo. La inclusión que Pablo hace, donde dice el Señor Jesucristo, en este versículo señala la coigualdad y la coexistencia de Jesucristo con Dios Padre. El título Señor reconoce a Jesús como el divino Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y destaca su autoridad y señorío sobre los creyentes en toda la creación. Entonces el Nuevo Testamento afirma consistentemente a Jesucristo como Señor y enfatiza su naturaleza divina. Por ejemplo, en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 9 y 11, se declara que Dios exaltó grandemente ¿a quién? A Jesús, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará, toda rodilla con artritis o no se doblará, porque Jesucristo es el Señor. Amigo, amiga, si no conoces a Cristo, confiésalo hoy. Dobla la rodilla de tu corazón porque Él es Señor. Si no, igual lo vas a hacer más tarde, pero más tarde no hay break para tener la gracia de Dios. Hoy no es compulsorio, ese día lo va a hacer. Dios te llama, hazlo. Ven a Cristo, arrepiéntete. Vamos a ser honestos. Emocionalmente, el que vive un pecado es un miserable, para ser miserable. Hablarte honestamente. ¿Tú crees que la estás pasando bien? Tú no la estás pasando bien. Tu vida es miserable. Mira tu vida, el ciclo del año. Siempre pasa como el ciclo, casi lo mismo. Sí, así la gente vive. Dios te dice, deja eso, sígueme. Déjame ser tu Dios, déjame ser tu Señor, déjame ser tu Salvador. Porque si tú no doblas, vuelvo y digo, la rodilla y no confiesas a Cristo hoy, compulsoriamente lo vas a hacer después para la destrucción de tu alma en el infierno. Hazlo hoy. El Señor te está llamando. Con cuerdas de amor para que le sirvas. Amigo, amiga, conoces al Señor Jesucristo, el único unigénito del Padre Celestial. Te has entregado a Él. ¿Qué te detiene de servirle como Él se merece? Te voy a decir qué es. Tu pecado. Puedes escoger el que quieras. Tienes varios. Tim Marín de dos vueltas, ¿se acuerdan? Escoge el que quieras, todos son. Tú tienes una lealtad más a tu carne que a Cristo. Lo entiendo. Pero vas a seguir esa vida miserable que tienes. Buscando personas que te amen, que te acepten, que legítimamente quieran ver el valor que tú tienes inminentemente como creación de Dios. Sigue gastando la economía emocional tuya en basura. Para eso. Cristo te dice a ti, como lo dijo a los discípulos, sígueme. Ven, sígueme. ¿A dónde vamos? No importa, pero confía, ven y sígueme. El que creó los cielos y la tierra te dice, ven, sígueme hoy. Él solamente sabe hacer bien. Hermano y hermana, por último, ¿estás siguiendo tú a Cristo de una forma que muestra su señorío y poder? ¿Qué áreas de tu vida, aún esta semana, debes de considerar someter al señorío de Dios? ¿Qué pensamientos, qué acciones, qué actitudes? Esta semana que pasó, ¿no la sometiste al señorío de Dios? Pues hazlo. Arrepiéntete. Arrepintámonos. Y que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque Él es digno y merecedor de toda gloria, toda alabanza. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Vemos entonces por último el llamado: abraza su identidad como santos en Cristo Jesús y vive constantemente en la conciencia de la gracia de Dios en la búsqueda de la paz.
paz. Eso es lo que el Señor nos está llamando, hermanos. Así que el Señor nos ayude para poder obedecer con la fuerza de su Espíritu, para que nuestras buenas obras causen que otras personas adoren y glorifiquen al Señor. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la eficacia de la misma, gracias por la claridad. Señor, ayúdanos a aplicarla y que tu Espíritu nos recuerde las áreas que nosotros tenemos que seguir reformando, entendiendo que nosotros te deseamos a ti sobre todas las cosas. A nuestros amigos y hermanos que no te conocen, Señor, esos amigos que nos visitan, que están escuchando, obra en su vida, obra en su corazón. Revélale la hermosura de Cristo y el contraste verán en la oscuridad del peso de su pecado. Es porque pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.